Muy buenos días, licenciada. Mi nombre es Aura Marina Santaitavico, estudiante del Profesorado de Educación Media Intercultural Bilingüe. Pertenezco a la sección 51 del curso de Estrategias de Comunicación Lingüística, identificándome con el número de carnet 2379-422. En esta oportunidad voy a dar a conocer mi proyecto de lectura oral, que consiste en la lectura del capítulo 28 de la obra literaria de Don Quijote de la Mancha. Sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 28, que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y barbero sucedió en la misma sierra. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo el audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha, pues por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería. Gozamos ahora en esta nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no solo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que, en gran parte, no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia, la cual, prosiguiendo su rastrillo, torcido y aspado hilo, cuenta que así como el cura comenzó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una voz que llegó a sus oídos, que, con tristes acentos, decía de esta manera: «Ay Dios, si será posible que he ya hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura la carga pesada de este cuerpo, que tan contra mi voluntad sostengo. Si la soledad que prometen esas sierras no me mienten. Ay, desdichada, y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas, ni remedio en los males». Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban, y por parecerles como ello era que allí junto las decían, se levantaron a buscar el dueño y no hubieron andado 20 pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresno a un mozno vestido como labrador, al cual, por tener inclinado el rostro, a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se lo pudieron ver entonces, y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido, suspendiéndoles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones ni a andar tras el barro. Y los bueyes, como mostraba el hábito de su dueño, y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura que iba delante hizo señas a los otros dos que agazapasen o escondiesen detrás de unos peñascos que allí había. Y así lo hicieron todos, mirando con atención lo que el mozo decía, el cual traía puesto un capotillo pardo de 2 haldas, muy ceñido al cuerpo con una toalla blanca. Traía asimismo unos calzones y polainas de paño pardo, y en la cabeza una montera parda. Tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que, sin duda alguna, de blanco alabastro parecía.
acabándose de lavar los hermosos pies y luego con un paño de tocar que sacó debajo de la montera, se los limpió, y al querer quitarse, alzó el rostro y tuvieron lugar los que mirándole estaban de ver una hermosura incomparable, tal que Cardenio dijo al cura con voz baja: «Esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana, sino divina». El mozo se quitó la montera y sacudiéndose la cabeza a una y otra parte, se comenzaron a descoger y esparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto conocieron que el que parecía labrador era mujer, y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto, y aún los de Cardenio, si no hubiera mirado y conocido a Lucinda, que después afirmó que sólo la belleza de Lucinda podía contener con aquella. Los luengos y rubios cabellos no sólo le encubrieron las espaldas, mas todo en torno la escondieron debajo de ellos, que si no eran los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía. Tales y tantos eran, en esto le sirvió de peine unas manos, que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve, todo la cual, en más admiración y en más deseo de saber quién era, ponían a los tres que miraban. Por esto determinaron de mostrarse, y al movimiento que hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza y apartándose los cabellos de delante de los ojos con entrambas manos, miró los que el ruido hacían, y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie y sin aguardar a calzarse ni a recoger los cabellos, asió con mucha presteza un bulto como de ropa que junto a sí tenía, y quiso ponerse en huida, llena de turbación y sobresalto, mas no hubo dado 6 pasos cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies las asperezas de las piedras, dio consigo al suelo, lo cual, visto por los 3, salieron a ella, y al cura fue el primero que le dijo: «Deteneos, señora, quien quiera que seáis, que los que aquí veis solo tienen intención de serviros. No hay para que os pongáis en tan impertinente oída, porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir». A todo esto ella no respondía palabra. Atónita y confusa llegaron pues a ella, y asiéndola por la mano, el cura prosiguió diciendo: «Lo que vuestro traje, señora, nos niega, vuestros cabellos nos descubren, señales claras que no deben de ser de poco momento las causas que han disfrazado vuestra belleza en hábito tan indigno, y traídola a tanta soledad como es esta, en la cual ha sido ventura el hallarlos, sino para dar remedio a vuestros males, a lo menos para darles consejo, pues ningún mal puede fatigar tanto, ni llegar tan al extremo de serlo, mientras no acaba la vida, que rehuya de escuchar siquiera el consejo que con buena intención se le da al que lo padece. Así que, señora mía o señor mío, lo que vos queréis ser, perder el sobresalto que vuestra vista os ha acusado, y contadnos vuestra buena o mala suerte, que en nosotros juntos o en cada uno hallaréis quien os ayude a sentir vuestras desgracias».
En tanto que el cura decía estas razones, estaba la disfrazada moza como embelesada, mirándolos a todos sin mover labio ni decir palabra alguna, bien así como rústico aldeano que de improviso se le muestran cosas raras y de él jamás vistas. Mas volviendo el cura a decirles otras razones al mismo efecto, encaminadas, dando ella un profundo suspiro, rompió el silencio y dijo: pues que la soledad de estas sierras no han sido parte para encubrirme, ni la soltura de mis descontentos cabellos no han permitido que sea mentirosa mi lengua. En balde sería fingir yo de nuevo ahora lo que sí se me cayese. Sería más por cortesía que por otra razón alguna. Pues supuesto esto, digo, señores, que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho, el cual me ha puesto en obligación de satisfaceros en todo lo que habéis pedido, puesto que temo que en la relación que os hiciere de mis desdichadas os ha de causar, al par de la compasión, la pesadumbre, porque no habéis de hallar remedio para remediarlas, ni consuelo para entenderlas. Pero, con todo esto, ¿por qué no ha de vacilar mi honra y vuestras intenciones, habiéndome ya conocido por mujer y viéndome moza, sola y en este traje? Cosas todas juntas y cada una por sí, que pueden echar por tierra cualquier honesto crédito, osaré de decir lo que quisiera callar si pudiera. Todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía, con tan suelta lengua, con voz tan suave, que no menos les admiró su dirección que su hermosura, y tornándole a hacer nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido se cumpliese, ella, sin hacerse más de rogar, calzándose con toda honestidad y recogiendo sus cabellos, se acomodó en el asiento de una piedra y, puestos los tres alrededor de ella, haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le veían, con voz reposada y clara comenzó la historia de su vida de esta manera. En esta Andalucía hay un lugar de quien toma título el duque, que le hace uno de los que llaman grandes en España. Este tiene 2 hijos, el mayor, heredero de su estado y, al parecer, de sus buenas costumbres, y el menor, no sé yo de qué sea heredero, sino de las traiciones de Bellido y de los embustes de Galalón. De este señor son vasallos mis padres, humildes en linaje, pero tan ricos que si los bienes de su naturaleza igualara a los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear, ni yo temería verme en las desdichas en que me veo, porque quizás nace mi poca ventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres. Bien es verdad que no son tan bajos que puedan afrentarse de su estado, ni tan altos que a mí me quite la imaginación que tengo de que de su humildad viene mi desgracia. Ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza mal sonante y, como suele decirse, cristianos, viejos ranciosos,
pero tan ricos que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos y aún de caballeros, puesto que de mayor riqueza y nobleza que ellos se precisaban era de tenerle a mí por hija. Y así por no tener otra ni otro que les heredase como por ser padres y aficionados, yo era una de las más regaladas, hija que padres jamás regalaron. Era el espejo en que se miraban, el báculo de su vejez y el sujeto a quien encaminaban midiéndolos con el cielo, todos sus deseos de los cuales, por ser ellos tan buenos, los míos no salían a un punto. Y del mismo modo que yo era señora de sus amigos, ansí lo era de su hacienda. Por mí se revesían y despedían a los criados. La razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano. Los molinos de aceite, los lagares de vino, el número del ganado mayor y menor, el de las colmenas, finalmente de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tenía yo la cuenta. Y era la mayordoma y señora con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo, que buenamente aceptaré a encarecerlo. Los ratos que el día me quedaba, que son las doncellas tan lícitos como necesarios, son los que ofrece la aguja y la almohadilla, y la rueca muchas veces. Y si alguna por recrear el ánimo estos ejercicios dejaba, me acogía al entretenimiento de leer algún libro devoto o a tocar una arpa, porque la experiencia que mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esta, pues, era la vida que yo tenía en casa de mis padres, la cual, si tan particularmente he contado, no ha sido por ostentación, ni por dar a entender que soy rica, sino porque se advierta cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que he dicho al infeliz en que ahora me hallo. Es pues el caso que pasando mi vida en tantas ocupaciones y un acerramiento tal que al de un monasterio pudiera compararse sin ser vista, a mi parecer, de otra persona alguna de los criados de casa, porque los días que iba a misa era tan de mañana y tan acompañada de mi madre y de otras criadas, y yo tan cubierta y recatada que apenas veía en mis ojos más tierra de aquella donde ponía los pies. Y con todo esto, los del amor o los de la ociosidad, por mejor decir, a quien los lince no puede igualarse, me vieron puestos en la solicitud de don Fernando, que este es el nombre del hijo menor del duque que os he contado. No hubo bien nombrado a don Fernando la que el cuento contaba, cuando a Cardenio se le mudó el calor del rostro y comenzó a trasudar con tan gran alteración que al cura y barbero que miraron en ello temieron que la veía aquel accidente de locura que había oído decir que de cuando en cuando la veía. Mas Cardenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quedo,
mirando de hito en hito a la labradora, imaginando quién era ella, la cual, sin advertir en los movimientos de Cardenio, prosiguió su historia diciendo: y no me hubieran bien visto cuando, según él dijo después, quedó tan preso de mis amores cuando lo dieron bien a entender sus demostraciones. Mas por acabar presto con el cuento que no le tiene de mis desdichas, quiero pasar en silencio las diligencias de don Fernando hizo para declararme su voluntad. Sobornó toda la gente de mi casa, dio y ofreció dádivas y mercedes a mis padres. Los días eran todos de fiesta y regocijo en mi calle. Las noches no dejaban de dormir a nadie, las músicas, los billetes que sin saber cómo a mis manos eran infinitos. Llenos de enamoradas razones y ofrecimientos, con menos letras que promesas y juramentos, todo lo cual no solo no me ablandaba, pero me endurecía de manera como si fuera mi mortal enemigo, y que todas las obras que para reducirme a su voluntad hacía, las hiciera para el efecto contrario, no porque a mí pareciese mal la gentileza de don Fernando, ni que tuviese a demasiadas sus solicitudes, porque me daba un no sé qué de contento verme tan querida y estimada de parte de un tan principal caballero, y no me pesaba por ver en sus papeles ni alabanzas, que en esto, por feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llamaba hermosas. Pero a todo esto se oponía mi honestidad y los consejos continuos de mis padres que daban, que ya muy al descubierto sabían la voluntad de don Fernando, porque ya a él no se le daba nada de que todo el mundo la supiese. Decíanme mis padres que en mi sola virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y fama, y que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando, y que por aquí echaría de ver que sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa, más se encaminaban a su gusto que a mi provecho, y que si yo quisiese poner alguna manera, algún inconveniente para que él se dejase de su injusta pretensión, que ellos me casarían luego con quien yo más gustase, así de los más principales de nuestro lugar como de todos los circunvecinos, pues todo se ponía a esperar de su mucha hacienda y de mi buena fama. Con estos ciertos prometimientos y con toda la verdad que ellos me decían, fortificaba yo mi entereza, y jamás quise responder a don Fernando palabra que le pudiese mostrar, aunque de muy lejos, esperanza de alcanzar su deseo. Todos estos recatos míos que él debía tener por desdenes debieron de ser causa de aliviar más su lascivo apetito, que este hombre quiero dar a la voluntad que me mostraba, la cual, si ella fuera como debía, no la supiérades vosotras ahora, porque hubiera faltado la ocasión de decírosla. Finalmente, don Fernando supo que mis padres andaban por darme estado,
por quitalle a él la esperanza de poseerme, o a lo menos porque yo tuviese más guardas para guardarme. Y esta nueva o sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora oiréis. Y fue que una noche, estando yo en mi aposento, con sola la compañía de una doncella que me servía, teniendo bien cerradas las puertas por temor que, por descuido, mi honestidad no se viese en peligro, sin saber ni imaginar cómo, en medio de estos recatos y prevenciones, y en la soledad de este silencio y encierro, me le hallé delante, cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua. Así no fui poderosa de dar voces, ni aun él creo que me las dejará de dar, porque luego se llegó a mí y tomándome entre sus brazos, porque yo, como digo, no tuve fuerzas para defenderme según estaba turbada, comenzó a decirme tales razones que no sé cómo es posible que tanta habilidad la mentira que la sepa comprometer de modo que parezcan tan verdaderas. Hacía el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras y los suspiros su intención. Yo, pobrecilla, sola, entre los míos, mal ejercitaba en esos casos semejantes, comencé, no sé en qué modo, a tener por verdaderas tan falsedades, pero no de suerte que me moviesen a compasión menos que buena de sus lágrimas y suspiros. Y así, pasándome aquel sobresalto, primero torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus, y con más ánimo del que pensé que pudiera tener, le dije: si como estoy, Señor, en tus brazos estuviera entre los de el león fiero, y el librarme de ellos se me asegura con que quisiera, o dijera otra cosa que no fuera un perjuicio de mi honestidad, así fuera posible hacella o decilla, ¿cómo es posible dejar de haber sido lo que fue? Así que si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos, que son tan diferentes de los tuyos como lo verás. Si con hacerme fuerza quisieres pasar adelante en ellos, tu vasalla soy, pero no tu esclava. Ni tiene ni deber tener imperio la nobleza de tu sangre para deshonrar y tener en poco la humildad de la mía. Y en tanto me estimo yo, villana y labradora, como tú, señor y caballero. Conmigo han de ser de ningún efecto las fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni tus palabras han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas enternecerme. Si alguna de todas estas cosas que he dicho viera yo que en él que mis padres me dieran por esposo, a su voluntad se ajustaría la mía, y mi voluntad de la suya no saliera, de modo que como quedara con honra, aunque quedara sin gusto, de grado, te entregará lo que tú, Señor, ahora con tanta fuerza preocupas. Todo esto he dicho porque no es pesar que de mí
alcance cosa alguna el que no fuere mi legítimo esposo. Si no se repararas más que en ello, bellísima Dorotea, que este es el nombre de esta desdichada, dijo el desleal caballero. ¿Ves? Aquí te doy la mano de serlo tuyo y que seas testigo de esta verdad. Los cielos, a quien ninguna cosa se esconde, y esta imagen de Nuestra Señora que aquí tienes. Cuando Cardenio le oyó decir que se llamaba Dorotea, tornó de nuevo a sus sobresaltos y acabó de confiar por verdadera su primera opinión, pero no quiso interponer el cuento por ver en qué venía a parar lo que él ya casi sabía. Solo dijo: ¿Que Dorotea es tu nombre, señora? Otra he oído yo decir del mismo, que quizás corre parejas con tus desdichadas. Pasa adelante, ¿qué tiempo vendrá en que te diga cosas que te espanten en el mismo grado que te lastimen? Reparó Dorotea en las razones de Cardenio y en su extraño y desastrado traje, y rogóle que si alguna cosa de su hacienda sabía, se la dijiste luego, porque si algo le había dejado bueno la fortuna, era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que lo sobreviniese, segura de que, a su parecer, ninguno podía llegar que el que tenía acrecentarse un punto. No le perdiera yo, señora, respondió Cardenio, en decirte lo que pienso, si fuera verdad lo que imagino, y hasta ahora no se pierde coyuntura, ni a ti te importa nada el saberlo. Sea lo que fuere, respondió Dorotea, lo que en mi cuento pasa fue que tomado don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposorio, con palabras eficacísimas y juramentos extraordinarios. Me dio la palabra de ser mi marido, puesto que antes que acabase de decirlas, le dije que mirase bien lo que hacía, y que con considerarse el enojo de que su padre había de recibir de verme casado con una villana vasalla suya, que no le cegase mi hermosura, que tal cual era, pues no era bastante para hallar en ella una disculpa de su yerno, y que si algún bien me quería hacer, por el amor que me tenía, fuese a dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi calidad pedía, porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con que se comienzan. Todas esas razones de que aquí he dicho le dije, y otras muchas de que no me acuerdo, pero no fueron parte para que él dejase de seguir su intento. Bien así como el que no piensa pagar, que al concentrar la barata no repara en inconvenientes. Yo a esta razón hice un breve discurso conmigo y me dije a mí misma: sí que no seré primero yo que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega ficción, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. Pues si no hago ni mudo ni uso nuevo,
bien es acudir a esta honra que la suerte me ofrece, puesto que en este no dure más la voluntad que me muestra en cuanto dure el cumplimiento de su deseo, que en fin, para con Dios seré su esposa. Y así quiero con desdenes despedille en término le veo que, no usando el que debe, usará el de la fuerza, y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa de la culpa que me podía dar el que no supiese cuán sin ella he venido a este punto, porque razones serán bastantes para persuadir a mis padres y a otros que este caballero entró en mi aposento sin consentimiento mío. Todas estas demandas y respuestas revolví yo en un instante en la imaginación, y sobre todo me comenzaron a hacer fuerza y a inclinarme a lo que fue, sin yo pensarlo, mi predicción, los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas que derramaba y finalmente su disposición y gentileza, que acompañaba con tantas muestras de verdadero amor, pudieran rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío. Llamé a mi criada para que en la tierra acompañase a los testigos del cielo. Tornó don Fernando a recitar y confirmar sus juramentos. Añadió a los primeros nuevos santos por testigos, hechos en 1000 furias maldiciones si no cumpliese lo que me prometía. Volvió a humedecer sus ojos y a acrecentar sus suspiros. Apretóme más entre sus brazos, de los cuales jamás me había dejado. Y con esto, y con volverse a salir de mi aposento, yo dejé de serlo, y él acabó de ser traidor y femétido, el cual fementido. Al día siguiente, que sucedió a la noche de mi desgracia, me venía aún no tan apriesa como yo pienso que don Fernando deseaba, porque después de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde le alcanzaron. Digo esto porque don Fernando dio priesa por partirse de mí y por industria de mi doncella, que era la misma que allí le había traído. Antes que amaneciese se vio en la calle, y al despedirse de mí, aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino, me dijo que estuviese segura de su fe y de ser firmes y verdaderos juramentos. Para más confirmación de su palabra, sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mío. En efecto, él se fue y yo quedé, ni sé si triste o alegre. Esto sé bien decir, que me quedé confusa y pensativa y casi afuera de mí con el nuevo acontecimiento, y no tuve ánimo o no se me acordó de reñir a mis doncellas por la traición cometida, de encerrar a don Fernando en su mismo aposento, porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido. Díjele al partir a don Fernando que por el mismo camino de aquella podía verme otras noches, pues ya era suya,
hasta que, cuando él quisiese, aquel hecho se suplicase, pero no vino la otra alguna. Si no fue la siguiente, ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia en más de un mes, en que en vano casé en solicitarlo, pues que supe que estaba en la villa y que los más días iba a casa, ejercicio de que él era muy aficionado. Estos días y estas horas, bien sé yo que para mí fueron aciagos y menguadas, y bien sé que comencé a dudar en ellos y aún a descreer de la fe de don Fernando, y sé también mi doncella oyó entonces las palabras que en represión de su atrevimiento antes no había oído, y sé que me fue forzoso tener cuenta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro, por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen que de qué andaba descontenta y me obligasen a buscar mentiras que decirles. Pero todo esto se acabó en un punto, llegándose uno donde se atropellaron respetos y se acabaron los honrados discursos, y a donde se perdió la paciencia y salieron a plaza de mis secretos pensamientos. Y esto fue porque de allí a pocos días se le dijo en el lugar como en la ciudad. Allí cerca había casado don Fernando con una doncella hermosísima en todo extremo y de muy principales padres, aunque no tan rica, que por la dote pudiera aspirar a tan noble casamiento. Díjose que se llamaba Lucinda, con otras cosas que en sus desposorios sucedieron dignas de admiración. Oyó Cardenio el nombre de Lucinda y no hizo otra cosa que encoger los hombros, morderse los labios, encarnar las cejas y dejar de allí a poco caer sus ojos 2 fuentes de lágrimas. Mas no por esto dejó Dorotea de seguir su cuento diciendo: llegó esta triste nueva a mis oídos y, en el lugar de helárseme el corazón en la oilla, fue tanta la cólera y rabia que se me encendió en él, que faltó poco para no salirme por las calles dando voces, publicando lo que alevosía y traición que se me había hecho. Mas templóse esta furia por entonces con pensar de poner aquella misma noche por obra lo que puse, que fue ponerme en este hábito que me dio uno de los que llaman zagales en la casa de los labradores, que era un criado de mi padre, el cual descubrí toda mi desventura y le rogué que me acompañase hasta la ciudad, donde entendí que mi enemigo estaba. Él, después que hubo reprendido mi atrevimiento y afeado mi determinación, viéndome resuelta en mi parecer, se ofreció a tenerme compañía, pero él dijo: hasta el cabo del mundo. Luego, al momento, encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dinero, por lo que podía suceder. Y en el silencio de aquella noche, sin dar cuenta a mi traidora doncella, salí de mi casa, acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones, y me puse en camino a la ciudad a pie. Llevaba envuelto el deseo de llegar.
ya que no ha de estorbar lo que tenía por hecho. A lo menos a decir a don Fernando me dijese con alma lo que había hecho. Llegué en 2 días y medio donde quería, y entrando por la ciudad pregunté por la casa de los padres de Lucinda, y al primero a quien hice la pregunta me respondió más de lo que yo quisiera oír. Díjome la casa y todo lo que había sucedido en el desposorio de su hija, cosa tan pública en la ciudad que lo hacían corrillos para contarla por toda ella. Díjome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda, después de haber ella dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo, y que llegado su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda, en la que decía y declaraba que ella no podía ser su esposa de don Fernando, porque lo era de Cardenio, que a lo que el hombre me dijo, era un caballero principal de la misma ciudad, y que si había dado el sí a don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres. En resolución, tales razones dijo que contenía el papel que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de desposar, y daba allí las razones por que se había quitado la vida, todo lo cual dícense que confirmó en acabándose de desposar. Una daga que le hallaron no sé en qué parte de sus vestidos, todo lo cual visto por don Fernando, pareciéndole que Lucinda le había burlado y escarnecido y tenido en poco, arremetió a ella antes de que su desmayo volviese, y con la misma daga que le hallaron la quiso dar de puñaladas, y lo hiciera si sus padres y los que se hallaron presentes no se lo estorbaban. Dijeron más que luego se ausentó don Fernando y que Lucinda no había vuelto de para sí mismo hasta otro día, que contó a sus padres cómo ella era verdaderamente esposa de aquel Cardenio que he dicho. Supe más que el Cardenio, según decían, se halló presente a los desposorios, y que en viéndola desposada, lo cual él jamás pensó, se salió de la ciudad desesperado, dejándole primera escrita una carta donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho, y cómo él se iba a donde gentes no le viesen. Esto todo era público y notorio en toda la ciudad, y todos hablaban de ello, y más hablaban cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad, pues no la hallaron en toda ella, de que perdían el juicio de sus padres y no sabía qué medio se tomar la hallara. Esto que supe puso en bando mis esperanzas, y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando que no hallarse casado, pareciéndome que aún no estaba del todo cerrada la puerta a mi remedio, dándome yo a entender que podía ser que el cielo hubiese puesto aquel impedimento en el segundo matrimonio, por atraerle a conocer lo que al primero debía, y a caer en cuenta de que era cristiano y que estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos. Todas estas cosas revolvían en mi fantasía y me consolaban sin tener consuelo, fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entretener la vida que ya aborrezco.
Estando pues en la ciudad, sin saber qué hacerme, pues a don Fernando no hallaba, llegó a mis oídos un público pregón donde se prometía grande hallazgo a quienes me hallase, dando las señas de la edad y del mismo traje que traía. Y oí decir que si decían que me habían sacado de la casa de mis padres el mozo que conmigo vino, cosa que me llegó al alma, por ver cuán decaída andaba mi crédito, pues no bastaba perderles con mi venida, sino añadir el con quien, siendo sujeto tan bajo y tan indigno de mis buenos pensamientos, al punto de que oí al pregón, me salí de la ciudad con mi criado, que ya comenzaba a dar muestras de titubear en la fe que de mi fidelidad me tenía comprometida. Y aquella noche nos entramos en lo espeso de esta montaña con el miedo de no ser hallados, pero como suele decirse que un mal llama a otro y que un fin de una desgracia suele ser el principio de otra mayor, así me sucedió a mí, porque mi buen criado, hasta entonces fiel y seguro, así como me vio en esta soledad, incitado de su misma bellaquería, antes de que mi hermosura quiso aprovecharse de la ocasión que, a su parecer, estos yermos le ofrecían, y con poca vergüenza, menos temor de Dios ni respeto mío, me requirió de amores, y viendo que yo con feas y justas palabras respondía a las vergüenzas de sus propósitos, dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usar de la fuerza. Pero el justo cielo, que pocas o ningunas veces deja de mirar y favorecer a las justas intenciones, favoreció las mías de esta manera que con mis pocas fuerzas y poco trabajo di con él por un derrumbadero, donde le dejé ni sé si muerto o vivo, y luego con más ligereza que mi sobresalto y cansancio pedían, me entré por estas montañas sin llevar otro pensamiento ni otro designio de esconderme en ellas y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando. Con este deseo, a no sé cuántos meses que me enteré de ellas, donde hallé un ganadero que me llevó por su criado a un lugar que estaba en las entrañas de esta sierra, al cual he servido de zagal todo este tiempo, procurando estar siempre en el campo por encubrir estos cabellos que ahora tan sin pensarlo me han descubierto. Pero toda mi industria y toda mi solicitud fue y ha sido de ningún provecho, pues mi amor vino en conocimiento de que yo no era varón, y nació en él el mismo mal pensamiento que mi criado. Y como no siempre la fortuna con los trabajos da los remedios, no hallé derrumbadero ni barranco de donde despeñar y despenar al amo, como le hallé para el criado, y así tuve por menor inconveniente de hallé y a esconderme de nuevo entre estas asperezas para que probar con él mis fuerzas o mis disculpas. Digo, pues, que me torné a emboscar y a buscar donde sin impedimento alguno pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo que se duela de mi desventura y me dé industria y favor para salir de ella,
o para dejar la vida entre estas soledades, sin que memoria de esta triste que tan sin culpa suya habrá dado materia para que ella se hable y murmure en la suya y en las ajenas tierras. Se considera Don Quijote de la Mancha la primera novela moderna y obra cumbre de la literatura española. En ella, mediante la parodia de las novelas de caballería, Miguel de Cervantes presenta una crítica de la sociedad del siglo XVI. La comicidad y el uso de refranes y dichos populares confieren el dinamismo a la novela. En esta oportunidad daré a conocer mi comentario y el resumen de qué trata el capítulo 28. Trata del cura, el barbero y Cardenio, que se topan con una mujer tan hermosa que al principio parece hombre, pero solamente es un disfraz para cubrir su identidad. De esta forma llegan a obtener una buena amistad, mediante el cual Dorotea les comienza a narrar la historia de su vida a estos tres hombres. Resulta ser que Dorotea era una mujer que tuvo un romance con don Fernando, el mismo personaje al cual Cardenio detesta por haber hecho de su vida un desastre. Dorotea estuvo a punto de casarse con don Fernando, gracias a que él le suplicaba a sus padres. Dorotea cuenta que don Fernando la traicionó por una mujer llamada Lucinda, la cual era la amada de Cardenio, y que al casarse con esta rompió el voto de amor que había hecho por ella. Dorotea de tal modo cuenta que partió a la ciudad donde se casaron don Fernando y Lucinda, y llegando allá y no encontrando nada, partió a la sierra con un mozo, en donde éste se alejó de su vida hasta no encontrar solución para el dolor que tenía. A pesar de todas las adversidades, Don Quijote deja como enseñanza la importancia de tener sueños, aunque estos parezcan que sean locos. Don Quijote afirma que su objetivo es destruir la injusticia máxima. La esclavitud suprema es la muerte. Liberar a los cautivos es la forma pragmática que el caballero tiene de batallar contra la muerte. A continuación, daré a conocer las tres palabras novedosas. Número 1. Áinico. Significa empeño muy fuerte que pone una persona para hacer una cosa. Número 2. Aciago. Viene del latín aegyptacus 10, que significa día fatal. Para Corominas en la Edad Media se aplicaba a ciertos días del año considerados infaustos o peligrosos. Número 3. Zagal. Pastor joven que está a las órdenes de otro pastor. Muchas gracias.